Hola, ¿qué tal? Espero que estés muy bien. Dios te bendiga. Gracias por unirte al estudio de la palabra de Dios. Lección ya número 4 para esta semana. Seguimos adentrándonos en el libro de Josué. Impresionantes historias. En esta oportunidad estudiamos el conflicto detrás de todos los conflictos. Es el título para esta semana. Vamos a conocer esa guerra espiritual que se libra entre el bien y el mal y afecta a los hijos de Dios. También conozcamos al Dios guerrero. El Señor es guerrero y lucha por usted y por mí. Vamos a adentrarnos entonces a esta impresionante lección. Quédate conmigo, ya casi iniciamos. Bien, gracias por acompañarme. Iniciemos con una oración. Padre Santo, Dios Todopoderoso, muchas gracias por permitirnos estudiar nuevamente tu palabra, Señor. Queremos conocer mejor a Cristo. Queremos que tu Santo Espíritu sea nuestra guía. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Bien, el texto para memorizar es Josué capítulo 10, versículo 14. No ha habido día igual ni antes ni después en que el Señor escuchara la voz de un hombre, porque el Señor luchó por Israel. Vemos aquí especial atención de parte de Dios al líder que tenía la misión de llevar al pueblo a tierra prometida. Muy importante señalar cómo fue Dios mismo quien luchó por su pueblo, y es Dios quien también hoy lucha por usted y por mí. El libro de Josué se encarga, por ejemplo, este texto, de mostrar a Dios como un guerrero, pero también como defensor del pueblo. Era la guía de este pueblo, luchaba por su pueblo y también lo defendía. Estas guerras que se presentaban en el libro de Josué no eran guerras humanas, aunque sí, ahí habían personas peleando. Tenía un trasfondo espiritual, la lucha entre el bien y el mal. También definitivamente eran ejecutadas por mandato y poder divino. Había una intervención de parte de Dios. Eso sí, si el pueblo obedecía lo que Dios le pedía. Y esto nos plantea definitivamente un dilema. Bueno, al menos a mí personalmente me lo plantea. ¿Cómo conciliar un Dios de amor con un Dios que libra batallas? Porque sí, el pueblo tenía que avanzar y tenía que pelear y pues había muertes, habían personas involucradas en estas batallas. Bueno, ¿cómo podemos conciliar estos dos conceptos? Un Dios de amor con un Dios guerrero. La conquista, si lo podemos ir sintetizando, era un acto de justicia y también de juicio de parte de Dios, no de crueldad. Canaán había colmado su maldad. Habían abominaciones, pues acciones bastante fuertes en contra de la voluntad de Dios que pues estaban predominando en toda esta área, especialmente de Canaán, los pueblos cananeos. Génesis capítulo 15, versículo 16 busca dar una introducción a este comportamiento. Entonces vemos que Dios actúa en la historia para cumplir una promesa redentora. Era necesario que este pueblo atravesara por todos estos lugares, llegara y se asentara, porque había un fin mayor que es la promesa del Mesías. Para los intereses de toda la humanidad era importante que el Mesías llegara. Bueno, y eso también el enemigo de Dios lo sabía, por eso buscaba a toda costa destruir, infiltrar cualquier situación allí para que el Mesías no se llegara a presentar nunca. Y entonces aquí vemos cómo la lucha definitivamente es una lucha espiritual. Podemos decir que la misión de Dios era preservar al pueblo del Mesías para que cuando el Mesías llegara. Bien, hoy el creyente, usted y yo, no tenemos las armas, no luchamos como luchaban en el pueblo allá en esos tiempos, el pueblo de Dios, pero hoy sí debemos de luchar con el arma espiritual, con la fe, con la verdad, con la oración. Efesios capítulo 6, versículo 12 nos habla de esto también. El mismo Dios que luchó por Israel en aquel tiempo, hoy lucha por usted y por mí. Eso sí, debemos de clamar a Dios con un corazón sincero y también obedecerle. Básicamente, esa era la fórmula cuando el pueblo de Dios tenía éxito a librar
estas batallas. Vamos a profundizar también en ese Dios guerrero para conocer mejor esta figura y buscar conciliarlo con el Dios de amor. Bien, vamos a conocer a el comandante de los ejércitos del Señor, según Josué capítulo 5, versículos 13 al 15. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él. Aquí el pueblo de Israel acaba de cruzar el Jordán y se encontraba rumbo a Jericó, una ciudad amurallada, imponente. Y aquí entonces Josué tiene un encuentro muy importante. Al alzar sus ojos, dice el versículo 13, estaba un varón delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y entonces Josué se acerca a él y le hace la siguiente pregunta: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Busca ubicar a este ser, a este varón, en uno de los dos bandos. Y llama la atención la respuesta: no, no rotundo. Más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Y esta respuesta que da este varón deja claro que Dios no toma partido humano. La verdadera pregunta es si Josué está al lado del Señor. ¿Estamos nosotros del lado del Señor o esperamos que Dios esté del lado nuestro? Interesante esa pregunta, ¿cierto? El comandante en este caso no vino a unirse al ejército de Israel como uno más, sino a tomar el mando de la batalla para justamente ganar. La identidad de este comandante es muy importante definirla. Al comparar Josué capítulo 5 versículos 14 al 15, justamente lo que estábamos leyendo con Segunda de Reyes capítulo 6 versículos 8 al 17, Nehemías capítulo 9 versículo 6, Isaías 37, 16, aquí se nos revela que el príncipe del ejército del Señor es Cristo. Es una forma preencarnada, si pudiéramos darle una mejor definición, el mismo Jehová de los ejércitos que comanda las huestes celestiales. Vean el interés que tiene Dios por su pueblo, que básicamente se presentaba allí en una de estas figuras que pues precedían a el verbo, en este caso ya Cristo después, pero aquí se presentaba también. Josué se postra, entiende pues quién está frente a él y adora. Muy importante. Aquí reconoce la divinidad. Era Dios que estaba allí representándose. Dios, en este caso, pues entendemos que es el único que acepta y merece la adoración. Entonces Josué, al inclinarse, está haciéndolo ante Dios. El ejército del Señor, es muy importante esta definición. No solo son los hombres de Israel, no solo son esas personas que venían saliendo de, pues, del Jordán, este pueblo que está avanzando, sino también los ángeles que combaten el gran conflicto espiritual. Eso es muy importante. Estas luchas tienen un trasfondo espiritual y por ende también hay seres espirituales de un lado y del otro. Bien, Dios aquí nos demuestra que la conquista de Canaán forma parte de un plan cósmico. Pues trascendía inclusive los tiempos, ahí se manifestaba en esa pues lucha entre el bien y el mal. En este caso, el bien vence al mal. ¿Cuál es el mensaje central de esta parte de la lección? Bueno, la presencia del comandante divino indica que la batalla pertenece al Señor, que hay una importancia de parte del cielo, de Dios mismo, por acompañar a su pueblo, y bueno, más que acompañarlo, de liderarlo y luchar por él. Josué entonces aquí, pues lo más sensato, espiritualmente hablando y humanamente hablando, era rendir el control y seguir entonces las órdenes de este comandante, porque la victoria no dependía entonces de estrategias humanas. Realmente era imposible humanamente hablando ir a ganar a esa ciudad, sino que esta batalla dependía del poder celestial. La victoria se iba a obtener si se dependía de Dios. Antes entonces de derribar estos muros de Jericó, Dios básicamente derriba el orgullo humano y pone a su líder en actitud de adoración y obediencia. Hace que Josué se incline, que adore. Así lo entiende Josué y lo hace con la razón. Pero es muy importante que ese reconocimiento que llevó Dios a Josué
Era un acto de humildad y de básicamente darle el control de esta batalla. Josué pues podía visualizar las limitantes que habían para ganarla y evidentemente aquí Dios se presenta como la solución, el comandante del ejército del Señor. Bien, entonces en nuestras propias luchas, Cristo sigue siendo ese capitán, ¿verdad? El comandante del ejército celestial. No siempre se unan nuestras causas, eso es importante señalarlo. Él nos llama a alinearnos con su voluntad. ¿Estoy yo dispuesto a hacer eso? ¿O pretendo yo que pues Dios siempre tome partido de lo que yo haga sin importar qué? Es importante preguntarme si yo voy en la voluntad de Dios. Cuando nosotros reconocemos como Señor y nos postramos ante Dios, entonces ese acto de humildad es un buen señalamiento para que Dios pelee por nosotros. Las batallas más grandes pues no van a ser físicas, aunque sí, pues aún hay situaciones de enfrentamientos bélicos de carácter físico, pero como cristianos libramos una lucha espiritual. Esta guerra es espiritual, no es contra sangre ni carne, sino contra huestes, potestades de las tinieblas. Y el mismo Cristo hoy dirige a su ejército invisible a favor de sus hijos. ¿Cuál consuelo podemos obtener en esta parte de la lección basándonos en el hecho que hay una batalla férrea, ¿no? Bueno, el príncipe del ejército del Señor sigue actuando en defensa de su pueblo. Nada se va a escapar del control. Salmo 34:7. Usted se lo sabe. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Así es. Así como Josué entonces halló fuerza al ver al comandante celestial, eso hizo que se postrara. Muy importante. Así también nosotros podemos confiar en que Cristo lucha por nosotros, aun cuando las murallas parezcan impenetrables. Hubo una gran guerra en el cielo. Hoy se traduce en una lucha espiritual entre el bien y el mal. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 al 9, habla de esa lucha. Y antes de que existiera el pecado en la tierra, una rebelión sucedió ahí en el cielo. Así es. Dios había creado seres libres, capaces de amar, de elegir, el libre albedrío. Es una característica del gobierno de Dios. Sin embargo, Lucifer, sabemos, este querubín protector perfecto en sabiduría y además en belleza, se llenó de orgullo, el misterio de la iniquidad, y entonces deseó usurpar el trono de Dios, ocupar el trono de Dios. Isaías capítulo 14, versículos 13 al 14 y Ezequiel 28 también nos habla de esta característica de Lucifer. Su ambición lo llevó a cuestionar entonces la justicia del Creador y llevar esa duda a los otros seres, sembrando desconfianza entre los ángeles de Dios allá en el cielo. Finalmente, cuando fue expuesto sus verdaderas intenciones, mostrando, llevando a evidencia de los demás, de sus planes, fue expulsado del cielo junto con los que lo siguieron. Una tercera parte de los ángeles, millones de ángeles. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9 nos habla de esa expulsión. Y aunque Isaías menciona el rey de Babilonia y en Ezequiel se menciona al rey de Tiro, los textos van más allá que simples líderes humanos, que reyes que pues pasaron ahí en el tiempo. A ellos se les describe como si hubiesen estado en el Edén, una característica que jamás un ser humano pudo haber tenido después de Adán y Eva. Inclusive dice que era cercano al trono de Dios, lo cual, pues, volvemos a decir, no se aplica a ningún ser humano. Estos personajes representan el espíritu de Lucifer porque hay orgullo, autoexaltación y rebelión contra el Creador. Así, los reinos humanos se convierten entonces en símbolos de la lucha espiritual que comenzó en el cielo y continúa en la tierra. Es decir, a estos personajes, que fueron reyes, uno de Babilonia y otro de Tiro, básicamente la Biblia los toma como símbolo de eso que sucedió especialmente en este ser Lucifer.
por su orgullo, por su autoexaltación y por querer usurpar a Dios. Y según Daniel capítulo 10, versículos 12 al 14, seres celestiales intervienen en los asuntos de las naciones. Vemos aquí el conflicto entre Miguel, Cristo, así lo entendemos, y los príncipes de Persia y de Grecia. ¿Qué muestra esto? Bueno, que las guerras humanas reflejan una lucha espiritual invisible. En este caso, esta lucha espiritual buscaba afectar al pueblo de Dios con las decisiones que se debían de tomar por parte del rey Ciro. De esta manera, entonces, las guerras de Israel, bajo mandato divino, claro está, no fueron simples conquistas políticas, pueblo contra pueblo, sino unas manifestaciones del gran conflicto entre el bien y el mal, secuelas de aquella guerra que sucedió en el cielo. Las guerras aprobadas entonces por Dios en esta historia, en estas historias bíblicas, deben entenderse a la luz del conflicto cósmico, no a simples guerras humanas. Cada batalla aquí representaba el avance del plan de redención. La meta de Dios era que el Mesías llegara, que el verbo se hiciera carne. Y pues evidentemente va a haber una resistencia de Satanás contra esto. Dios actúa para restaurar la justicia, vindicar su carácter que está en juego y también preservar la promesa mesiánica. Es muy importante ver esa insistencia de parte de Dios para que esto se llegue a manifestar. La guerra entre Cristo y Satanás todavía hoy continúa y cada creyente forma parte de este conflicto, queramos o no. Lo vemos en la corrupción moral, la injusticia, el odio, la mentira del mundo, pero también en las luchas interiores, orgullo, egoísmo, incredulidad, también desánimo. Sin embargo, tenemos esperanza. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 dice, Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. Y Juan capítulo 16, versículo 33 dice, Cristo ya venció y en él tenemos la victoria final. Así que este conflicto cósmico no es una metáfora, es una realidad espiritual activa. Usted y yo la vivimos en nuestro día a día, pero la batalla le pertenece al Señor y su victoria en nuestras vidas, si aceptamos a Cristo, está asegurada. Romanos capítulo 16, versículo 20 dice, el Dios de paz aplastará pronto a Satanás bajo vuestros pies. El Señor es un guerrero. Durante la larga estadía de esclavitud en Egipto, Israel olvidó al Dios verdadero y adoptó algunos elementos del paganismo egipcio. Sin embargo, cuando ellos clamaron por ayuda, por el azote que estaban sufriendo, Dios escuchó su gemido y entonces recordó aquel pacto con Abraham, Isaac y Jacob. El éxodo no fue únicamente una liberación social de un pueblo que salía ahí de otro, sino de una intervención divina en medio de un conflicto espiritual. Este enfrentamiento entre Moisés y Faraón fue más que una disputa política de dos personas importantes. Fue una batalla entre el Señor y las deidades egipcias. Éxodo capítulo 12, versículo 12 dice, ejecutaré mis juicios sobre todos los dioses de Egipto. Aquí vemos el énfasis espiritual. Las plagas entonces demostraron, las 10 plagas demostraron que el poder de Dios de Israel superaba todos esos ídolos y además demonios detrás de este sistema opresor. Ahí se manifestaba Satanás por medio de todas estas deidades. Cada plaga desenmascaró esa falsa divinidad y entonces reveló que Jehová es el único Dios soberano y libertador. Éxodo capítulo 15, versículo 3 dice, Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre, el Señor guerrero justo. Dios se presenta como un guerrero no porque ame la violencia, sino porque lucha por la justicia y por su pueblo oprimido. Esta era la forma en la que podía sacar a su pueblo dado la terquedad de el faraón. Su guerra pues no es carnal, sino podemos decir que es santa, es una guerra redentora y además está dirigida contra el pecado, el principal problema del ser humano. Y aquí vemos la idolatría, las fuerzas espirituales del mal que buscan hacernos daño, especialmente al pueblo de Dios. Esta liberación de Egipto, entonces, podemos afirmar que es antesala o prefigura la victoria de Cristo sobre Satanás en la cruz y también
el juicio final donde la maldad es erradicada por completo, un evento que estamos esperando. Así que la destrucción de los cananeos debemos entenderla como una etapa del gran conflicto. Esas historias que sucedieron antes, pues reflejan también esa lucha espiritual. Dios aquí no actuó arbitrariamente, es decir, vayan allá contra ese pueblo y pues ahí era el tema nada más. Canaán se habría corrompido hasta el límite, había muchas abominaciones que se estaban cometiendo. Estas guerras eran manifestaciones visibles de esa guerra invisible entre el bien y el mal. Básicamente ese conflicto cósmico que venía desde aquella guerra que se presentó en el cielo y después Lucifer siendo expulsado. Y el propósito en esta guerra entre el bien y el mal de parte de Dios es vindicar su carácter. El Dios guerrero no destruye por odio, sino por amor, por justicia, eliminando aquello que corrompe y esclaviza su creación. Dios quiere liberarnos de la esclavitud del pecado, restaurar su creación y siempre está en búsqueda de la restauración de su relación con nosotros. No podemos ser neutros. Desde la entrada del pecado no existe un terreno neutral. Aunque alguien quisiera estar en un terreno neutral, eso no existe. Cada ser humano, usted y yo debemos de decidir si estamos del lado de Dios, sometiéndonos a su justicia y su amor, o pues del lado del mal, en este caso resistiendo su verdad. Mateo capítulo 12, versículo 30 dice, el que no es conmigo, contra mí es. Dios pelea nuestras batallas, Dios pelea por nosotros contra el pecado que nos está esclavizando, que nos trae tantos problemas, que busca Satanás por medio del pecado, pues arruinarnos la vida. Estar del lado de Dios significa obedecer la palabra, confiar en su dirección. Cristo es el guerrero victorioso, venció en la cruz y hoy nos llama a compartir esa victoria. Qué bueno saber que el Señor lucha por nosotros. El propósito divino era que Israel no peleara con armas humanas, sino que Dios mismo combatiría por ellos. Eso lo dice Éxodo capítulo 14, versículo 14. El Señor peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Note que no dice el Señor luchará con ustedes como si fuera uno más, sino que él iba a asumir la batalla. En el Mar Rojo sabemos cómo Israel estaba atrapado entre el ejército egipcio y también las aguas de este mar. Humanamente, pues no había salida, era imposible. Sin embargo, vemos cómo Dios intervino y venció sin que el pueblo de Israel levantara siquiera una espada. Los mismos egipcios reconocieron esto. En el versículo 25 dice, huyamos de delante de Israel porque el Señor pelea por ellos. Vemos acá cómo el éxodo se convirtió en un modelo eterno de liberación. Podemos sintetizarlo en tres aspectos. Dios diseña la estrategia, Él define los medios y Él ejecuta la victoria. Así que el papel de Israel era confiar, obedecer y mantenerse en silencio y contemplar el poder de Dios. La fe iba a sustituir la fuerza. La obediencia reemplazaba la espada. Señales de los tiempos. Hace mucho tiempo, la escritora cristiana Ellen White dice, Dios no quiso que obtuvieran la tierra prometida por medio de la guerra, sino mediante la sumisión y la obediencia incondicional. El Señor vemos cómo deseaba que su pueblo conquistara por fe, no por armas. Cuando ellos confiaban, no era necesario siquiera luchar. Y esto nos recuerda a aquella historia en la cual el rey Ezequías, rey de Judá, tenía que enfrentar al rey de Asiria, Sennacherib, un ejército impresionante. El rey Ezequías entiende las limitaciones humanas, pero vemos cómo junto con el profeta Isaías ora al Señor y pues Dios responde a ese clamor y en 2 Reyes capítulo 19 versículo 32 la respuesta de Dios dice, así dice Jehová acerca del rey de Asiria, no entrará en esta ciudad ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino, así volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Note que ni siquiera tenían que pelear, no tenían que siquiera ir a la guerra, porque Dios iba a luchar por ellos. Y así lo hizo, pues envió un ángel
que básicamente ganó la batalla sin que nadie de Judá levantara una sola espada contra ellos. Es importante ver cómo estos escenarios era lo que Dios quería para su pueblo. Dios iba a luchar por sus hijos y les iba a dar la victoria sin siquiera ellos ir a la batalla. Únicamente tenían que confiar que Dios estaba con ellos. Después, la incredulidad, la murmuración los llevaban a la guerra. Historia de la redención, la misma escritora dice, si los hijos de Israel no hubieran murmurado contra el Señor, Él no habría permitido que sus enemigos hicieran guerra contra ellos. Piense usted, no había ni necesidad de ir a la guerra. El Señor no iba a permitir que se libraran batallas con los hijos de Dios, con sus hijos. Así que el Señor iba a evitar inclusive que las guerras llegaran donde estaban ellos. La murmuración, la duda, la queja, la falta de fe, rompe el ciclo del poder divino. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando el corazón se llena de incredulidad, de murmuración, de duda, se sustituye entonces la confianza por el temor. Se pierde la visión del poder de Dios. ¿Cuánto puede hacer Dios por mí? Y entonces se enfrentan luchas que nunca debieron siquiera existir, porque le dimos cabida a la murmuración y a la duda. Así, lo que podía ser victorias sin armas se convierten en batallas innecesarias. Dios sigue diciendo hoy, recordemos el Salmo capítulo 46, versículo 10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Él no necesita nuestra fuerza, sino nuestra fe. Avanzar hasta donde nos pide, Él hará el milagro. Cuando dejamos que Dios pelee nuestras batallas, podemos decir que los obstáculos se abren como este mar rojo, los enemigos se confunden y además la gloria le pertenece a Dios. El mayor enemigo no siempre está afuera, sino dentro del corazón que duda. ¿Estamos usted y yo dudando? Importante. Si dejamos de murmurar y aprendemos a confiar, Dios va a pelear las batallas por nosotros. ¿Cómo peleó? Así con Israel. Podemos decir en esta parte de la lección que el silencio confiado del alma es el campo donde Dios obra sus mayores victorias. Es importante entonces confiar en Dios. Hay dos momentos importantes de lucha en el pueblo de Israel. Éxodo capítulo 17 nos muestra cómo Israel pelea contra Amalek, su primer enemigo allí en el Éxodo. Y en Josué capítulo 6, Israel enfrenta a Jericó, que es el primer enemigo al entrar a Canaán. Estos dos relatos son batallas decisivas en este pues, proceso de entrar a la tierra prometida, pero tienen algunas circunstancias que son distintas. Ambos episodios muestran que la victoria depende totalmente de la intervención divina. Esta parte la tenemos clara, no de la fuerza militar, no de pues, lo que pudieran hacer los hombres. Sin embargo, vemos cómo el nivel de participación humana varía según la madurez espiritual del pueblo. Como hemos dicho, el propósito original de Dios era que Israel no tuviera siquiera que guerrear. Dios mismo habría expulsado a los pueblos de Canaán por medio de su poder, su estrategia, ejecutando esa estrategia y el pueblo confiando y avanzando. Pero si le incluimos la murmuración y la incredulidad, según Éxodo capítulo 17, versículo 3, esa relación se quebró, una relación de confianza fue afectada. Por eso, cuando Amalek atacó, Dios permitió la lucha para enseñarles a depender nuevamente de él. Es como una escuela que el pueblo pues tenía que participar dado a los elementos de murmuración y desconfianza que manifestaban durante todo este recorrido. Moisés, recordemos cómo con las manos alzadas simbolizaba que la victoria viene de la intercesión y también de la fe, no de la espada. Con el paso del tiempo, Israel necesitó participar activamente en la guerra. De hecho, en Deuteronomio capítulo 20 se menciona la ley de la guerra. Y esta fue dada después de 40 años en el desierto, como básicamente una concesión pedagógica de parte de Dios. Ya no estaban
en ese plan ideal en el cual el pueblo no tenía siquiera que guerrear, sino, podemos decirlo, y como lo presenta así la lección, una segunda mejor opción. Sí, tenían que luchar, pero siempre bajo la dirección de Dios y también de su dependencia. Vemos cómo Dios desciende al nivel espiritual del pueblo sin abandonar su propósito original, básicamente que es enseñar fe mediante la experiencia. Retomando el escenario de Jericó en Josué capítulo 6, las murallas caen por acción directa de Dios. No vemos al pueblo con armas o buscando botar físicamente esos muros. Israel marcha, obedece, toca las trompetas y además grita, pero no pelea hasta que Dios actúa primero. Así entonces vemos cómo la obediencia se convierte en un acto de fe. Todo este proceso que alguien pudo haber dicho no tiene ningún sentido, era parte de la confianza. La batalla es básicamente un altar de confianza. Josué capítulo 6, versículo 16 dice, Jehová os ha entregado la ciudad. Vemos cómo ahora viene una acción de parte del pueblo militar en el cual iban a ingresar y tomar la ciudad. Entonces, aquí vemos una lección básicamente. Participamos, pero Dios da la victoria. Al inicio, Dios iba a pelear todas las batallas del pueblo. Sin embargo, la confianza fue afectada por las murmuraciones y aún así Dios les permite avanzar, siendo que Él les da la victoria, pero también que ellos pues participen. La guerra, entonces, podemos ver un elemento en esta parte del estudio como una prueba de fe. Dios no abandonó a Israel al permitir la guerra, porque aquí vemos cómo usó el conflicto como un laboratorio de confianza. Ellos tenían que aprender más del Dios que los estaba guiando, evitar las murmuraciones que afectaron mucho la relación. Cada batalla era una oportunidad para comprobar su fidelidad, todas esas promesas que Dios había dado, pues era una forma de comprobar que Dios las iba a cumplir. También ejercitar la fe. La fe flaqueaba mucho en este pueblo que transitaba por el desierto, estaba a punto de entrar donde Dios les había prometido. Entonces, si veían una imposibilidad humana, solían murmurar. En este caso, era importante que buscaran avanzar por fe cuando se presentaban estos eventos. También era importante reconocer que el éxito dependía de Dios. Cuando ellos pretendían ser los dueños de esa victoria, los que iban a concretar el éxito a la batalla, entonces fracasaban. Tenían que reconocer esa dependencia de Dios. Así, la guerra se transformó en una escuela espiritual. No iba a ser así al principio, pero Dios utilizó estos elementos para que su pueblo confiara más en él. Donde cada victoria o derrota entonces revelaba básicamente el grado de fe o de incredulidad del pueblo. Cuando eran victoriosos en el nombre de Dios, pues porque había una fe firme. Y cuando fracasaban, vemos elementos de esfuerzo único, personal, humano, y entonces el pueblo no lograba el objetivo. Bueno, aquí vemos que la segunda mejor opción sigue siendo que Dios pelee con nosotros, no sin nosotros. Dios siempre va a dar la victoria. El grado de involucramiento es para que nosotros reforcemos nuestra fe. Las guerras de Israel, ¿a nosotros qué nos enseñan? Bueno, nos enseñan que Dios prefiere salvar por confianza y no por combate. Muchas veces nosotros avanzamos innecesariamente cuando tuvimos que confiar desde un inicio. Aún así, Dios permite que avancemos y que aprendamos durante ese proceso para que veamos que siempre la solución estuvo de parte de Él. Pero si nuestra incredulidad nos lleva a algún momento a la lucha, Él aún pelea a nuestro lado, transformando incluso esa debilidad que mostramos en algún momento en victoria. Y el Dios que luchó por Israel no ha cambiado.
En los días de Josué su poder se manifestó de forma visible. El sol se detuvo, los muros cayeron y los enemigos fueron vencidos. Pero detrás de cada victoria estaba un propósito redentor: mostrar que Dios pelea por su pueblo y cumple sus promesas. Hoy nuestras batallas no son con espadas ni ejércitos, sino con la duda, el temor y el pecado. Sin embargo, el principio es el mismo: la victoria pertenece al Señor. Él sigue obrando en favor de quienes confían en Él y se mantienen firmes en la fe. Las guerras del pasado no revelan a un Dios violento, sino a un Dios justo, fiel y protector que se levanta contra el mal para defender la vida. Y así como luchó por Israel, pelea también por nosotros, hasta que llegue el día en que toda guerra cese y reine la paz eterna de su reino. Vamos a orar para finalizar. Muchas gracias, Señor, por darnos el espacio, la oportunidad de comprender mejor tu amor, tu carácter, saber, oh Dios, que deseas luchar nuestras batallas. Ayúdanos a confiar, a entregarte nuestros problemas, a hacer la parte que nos corresponde, pero dejarte el milagro, Señor, a ti, Dios Todopoderoso. Perdona nuestra incredulidad, Señor, que muchas veces ha complicado nuestra vida. A partir de este momento, danos más confianza en ti, oh Dios, y permanecer quietos para contemplar tu poder. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, gracias por acompañarme. Nos vemos la próxima semana, si el Señor así lo permite. Hasta pronto.